Buenos días a todos. Espero que se vayan incorporando, pero empiezo porque vamos a llevar muchas cosas. Bueno, vamos a empezar por el devocional. María Eugenia, si me lo puedes leer en voz alta, por favor. Buen día. Sí, claro Buen que día. sí. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Muy bien, muchas gracias. También está este pasaje en Marcos y está en Lucas y lo cuentan de manera diferente, ¿no? Lucas lo cuenta como si fuera en la última cena. No sabemos realmente cuándo pasó, pero parece que sí pasó. Y su contexto fue que dos hermanos, que eran los discípulos de Jesús, preguntaron qué espacio iban a tomar, qué rol iban a tomar a su lado, ¿no es cierto? Estaban discutiendo si querían estar a la derecha, a la izquierda de Jesús cuando él estuviera en su reino. Ese es el contexto, ¿no? Y este es el pasaje clásico, el pasaje muy representativo del liderazgo de servicios, ¿no? Lo hemos visto un poquito el jueves, pero yo no había especificado muy bien el pasaje, eso se me pasó. Bueno, ¿qué diferencia hay? Vamos a trabajar este pasaje con estas preguntas que quisiera que escriban, por favor. Voy a leer quiénes van a escribir la primera, la segunda y la tercera. Ana, por favor, la uno, Cristian, la 2, Diego, la 3, Irene, la 4, María Eugenia, la 4 también, Nancy la 3, Pastor Miguel la 2, Ray la uno y Ricardo, si puedes, la 4, por favor. Vamos, les voy a dar 3 minutitos para que escriban las respuestas a estas preguntas.
Dale, por favor, más respuestas. Vamos a ver, ¿qué han contestado? Un jefe que solo da órdenes, no está guiando al que está enseñando, no está con la persona y dando ejemplo de servicio. Puede haber fallas en la tarea a realizar y un jefe de servicio acompaña en el proceso, guía y dé ejemplo para el otro. Ricardo pone en mi caso a nivel universitario, tiene un estudiante de casi 60 años. Esta persona llevaba casi 5 años intentando hacer su tesis. Este más la va a defender y a ser profesional. Súper. Cristian, para mí un héroe de servicio es aquel que trabaja pensando agradar a Dios. Pero Cristian, la pregunta es, ¿quién? Da un ejemplo que quién es para ti. O sea, una persona. Pastor Miguel es una persona que se sacrifica despojándose de sí mismo. Lo mismo, ¿quién? Específico, Pastor Miguel. Bueno, a pesar que creo que era la pregunta 3, en este caso está bien. No se sacrifica por los demás, está recibiendo algo que esta persona merecía. A ver, les doy un minuto más. Por favor, escriban. Las personas que han respondido el 2 y todos los demás podríamos contestar el 2. ¿Quién es para ti un héroe de servicio? A la 4 escrito Irene, mi paciente ha podido entender su condición, está entendiendo a no tratarla como enemigo, sino como algo que se ha parecido para protegerla. Está aprendiendo a gestionar más sus emociones, a encontrar su paz interior. Muy bien. Respuesta a la pregunta, ¿cómo ha crecido esta gestión el estudiante que más dificultades tiene en tu clase? Que tiene que responder también María Eugenia. Un héroe de servicio sería como ejemplo José y Cristian, y un héroe de servicio en tu vida, alguien que conoces efectivamente. Vamos. Bien, Ricardo, pero ahora coloca una persona que tú conozcas, una persona real. Muy bien, Ana. Un héroe de servicio sería mi mamá. Desde que tengo recuerdos la vi sirviendo, ayudando a enfermos, cocinando para otros, siempre disponible en cualquier actividad que se la invita. Qué lindo tener una mamá así. Pastor Miguel, mi esposa. Wow, sí estoy de acuerdo, la conozco. María Eugenia, mi estudiante, creció de no solo ser un simple observador, de aislarse y no tener motivación, a involucrarse, tener autogobierno, creer que tiene un lugar en su equipo y que puede aportar. ¿Y qué estudiante fue? No digas un nombre, pero súper. Elías, contesta una de las preguntas. Daneri, conozco a una maestra que vive para ayudar a sus estudiantes, motivarlos y tratarlos por amor. Muy bien. Cristian, conozco un misionero que apoya en los campamentos. No quieren decir sus nombres. Se llama Pablo. Este está bien. Que limpia los baños con excelencia. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, un poco contextualizando lo que hemos visto el jueves. Si no lo han visto, por favor, está en YouTube, entonces pueden verlo y aprender de eso. También la presentación está en el chat o está en el Drive, perdón. Bueno, hoy día
Vamos a concluir el curso. Muy contenta con toda su participación, con haberles enseñado. Y bueno, el plan de clase es el opcional, recordando la clase pasada. Y como ustedes ven, vamos a ver varias cosas que no hemos visto. Las vamos a ver muy por encima porque el tiempo medio que no nos ha alcanzado. Y de lo que tengo pendiente, que realmente tiene que ser largo, es leyendo clásicos, lectura comprensiva. Lo demás yo creo que sí, les voy a dar con suficiente profundidad para que ustedes puedan utilizarlo. Pero leyendo clásicos, el 7 y el 8 no. Solo les voy a dar la teoría. A ver, ¿qué más escrito? Ray, el jefe que solo da órdenes, es el primero. La respuesta a la primera pregunta. Busca que lo sirvan y controlar desde su posición, mientras que el verdadero líder, siguiendo el ejemplo de Jesús, pone primero a los demás, sirviéndoles y apoyándolos con humildad. En otras palabras, el jefe exige respeto por su título, el líder lo gana con sus acciones de servicio, porque el mayor liderazgo no es mandar, sino ayudar a los otros a crecer. Es súper importante lo que hemos visto el jueves. Es la pirámide invertida prácticamente. Jesús abajo sosteniendo a todos los demás, a nosotros, como su iglesia, ¿no? Vamos, vamos a recordar la clase pasada y primero voy a mostrarles este gráfico donde están todas las cosas que hemos llevado y vamos a llevar ahora, ¿no? Y vamos a llevar tres cosas ahora acá. Les he quitado otras cosas porque no lo vamos a llevar en esta ocasión, ¿no? Pero sí en el siguiente curso, que es el curso de currículum. En realidad, el próximo año voy a dar el curso uno, el de filosofía, y el curso de currículum, el 3, que ese va a estar súper interesante. He esperado mucho para darlo porque he querido contextualizarlo a nuestro, digamos, mundo latino donde mucho trabajamos por contenidos y no tanto por competencias. Entonces les voy a explicar muy bien este concepto y vamos a hacer currículum juntos. ¿Cuándo? El próximo año. Recordando la clase pasada, hemos visto cómo es el liderazgo de servicio el día jueves, que el más grande fue Jesús, ¿no? Y es exactamente con el versículo que hemos tomado al principio de la clase, ¿no? Y él nos mostró el camino. Renunció a su estatus, ¿no? Él era igual a Dios, es igual a Dios, es Dios, no, perdón. Pero dice acá en Filipenses 2, 5, 8, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y se despojó de ese estatus, de ese rol de Dios, tomando forma de siervo, ¿no? Hecho semejante a los hombres. Tremendo ejemplo de servicio. Inversión del poder, como les decía, al revés, el que quiera hacerse grande será vuestro servidor, que dice en Mateo 20:26, que hemos leído ahora, y dio su vida por nosotros, ¿no? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, ¿no? Y la vida es un conjunto de momentos. Entonces, al dar la vida por los demás, no quiere decir que vamos a hacernos matar, quiere decir que nosotros vamos a darles tiempo para servirles, para apoyarles, ¿no? Y bueno, el primer señor, la primera persona que acuñó este término de liderazgo de servicio fue Greenleaf y uno de sus seguidores, Spears, digamos, sintetizó lo que él había hablado, lo que él había enseñado, y bueno, está vivo todavía en estos 10 puntos. Y los hemos visto con mucho detalle el día jueves, ¿no? Escuchar con interés genuino, como dice Karen, escucha activa, ¿no? Empatía, entender y valorar el punto de vista del otro, sanidad, ayudar a las personas a superar sus carencias, estar despierto de lo que sucede en el entorno, mirar alrededor, persuasión en vez de usar la autoridad coercitiva, ¿no? Mirar más allá, una trascendencia, podríamos decir, en vez de conceptualización. Previsión, aprender del pasado, ¿no? Para cuidar algo mayor,
perdón, para predecir el futuro. La mayordomía, entender que tu liderazgo es un préstamo para cuidar algo mayor. Compromiso con el crecimiento de las personas que están a tu alrededor y construir un sentido de comunidad. ¿Cómo aplicarlo en el aula? Hemos visto ser intencional a través del ejemplo, grupos cooperativos, hermanos mayores, tutoría o mentoreo. En nivel inicial, en primaria y secundaria, hemos visto con detalle algunas actividades o dinámicas que podríamos trabajar, ¿no? Y la pregunta de las respuestas, cuyas respuestas, si lo estamos haciendo bien, es la cuarta, ¿no? La cuarta que hemos respondido ahora en el devocional. Son los seguidores más libres, más sabios, más autónomos. Es más probable que ellos mismos se conviertan en servidores. También les he mostrado cómo es entrenar en liderazgo para Roberto Rinaldi, ¿no? Que tiene tres partes. Entrenamiento cognitivo, o sea, informar, enseñar, experiencial, tener la experiencia y relacionarnos con los demás, ¿no? Que es consejería, moderado, evaluación. Ahí están todas las cosas que propone Roberto. Y el modelo de los 5 pasos, ¿no? Uy, se me ha borrado. Aquí estaba una gráfica donde dice modelar el camino, inspirar una visión compartida, desafiar el proceso, permitir que otros actúen e inspirar el corazón. Lo voy a poner para después, pero estaba en la presentación. Y lo que no estaba es el libro del que saqué, que es el reto del liderazgo de James M. Cuses y Barry S. Ponsonner, ¿no? El libro no está en la red, pero es un libro maravilloso y muchas de las ideas ya las he puesto en la presentación. Y eso es lo que hemos llevado el día jueves. Quisiera leer lo que han puesto Ricardo, mi regente. Ay, qué bonito, ¿no? Hemos puesto, y la pregunta era una persona que sea un líder de servicio. Mi regente es para mí un héroe de servicio, una persona que siempre está dispuesta a dar de su tiempo, aun si no se lo solicita. Y Diego, el 3 hoy podría brindarle mi tiempo primero a mi familia, a mi esposa. En la entrega de su trabajo pendiente para hoy, podría ayudar a aliviar su estrés. Excelente, ¿no? Muchas gracias. Vamos al siguiente tema, la celebración y los memoriales, ¿no? Dios es un Dios de celebración. En todo el Antiguo Testamento tenemos todas las fiestas que Dios ordenó prácticamente celebrar, ¿no? Hay una que ordenó celebrar perpetuamente, que es la Pascua. Y si bien no ordenó celebrar la Navidad, nosotros la celebramos con mucho amor a Él, ¿no? Hay un espíritu especial, hay una actitud especial de las personas que están realmente susceptibles a recibir al Señor, a aprender de Él, a escuchar de Él, a amarlo, a adorarlo, y pues celebramos la Navidad. Vamos a ver, ¿cuál es la celebración más significativa para usted y su familia y por qué? Escriban, por favor, la pregunta. La pregunta uno solamente. Y yo voy a responder la pregunta 2. Estamos respondiendo la pregunta uno.
Escriban, por favor. Muy bien. Ahora están ustedes mudos porque estamos haciendo muy rápido las cosas y disculpen que no les haga participar, pero están participando por escrito. El cumpleaños de cada uno de mis padres. Muy bien, Ricardo, que no siempre estamos conscientes de que no siempre los vamos a tener con nosotros. María Eugenia, los cumpleaños de mi familia, muy bien. Yo sé que haces una ceremonia muy especial en cada uno de los cumpleaños. Pastor Miguel, el cumpleaños de mi mamá, porque quedó viuda y sacrificó su bienestar por nosotros. Qué linda mamá. Nosotros celebramos Semana Santa muy bien, con una cena donde relacionamos ritos de la Pascua y Jesucristo. Cristian, celebramos la acción de gracias cada fin de año por el ministerio. María Elena, una boda, ¿no? La boda muy importante. Ana Tamares, Pascua y Navidad. Antes eran los cumpleaños. Para Diego, cumpleaños y aniversarios. Muy bien, excelentes, ¿no? ¿En, en qué consiste la visión providencial de la historia? ¿No? La visión providencial de la historia, les hago recuerdo, es celebrar, bueno, no celebrar, son los hitos, es ver la historia, estudiar la historia a través de los hitos que Dios ha hecho, Dios ha puesto en la historia, ¿no? La mano de Dios en la historia y cómo Él nos ha cubierto en cada lugar avanzando su reino, ¿no? Vladimir dice cumpleaños y año nuevo. Cada fecha nos recuerda que Dios nos regala un año más. Súper, ¿no? Entonces, ustedes me dicen que generalmente es los cumpleaños y realmente esa es nuestra visión, esta es nuestra visión providencial. Es el día que yo llegué para hacer algo, ¿no? Para que mi vida tenga un significado, tenga una trascendencia. También le celebramos en el colegio los cumpleaños de los chicos, tal vez lo menos que podemos con una tarjetita o con una canción, no podemos con tortas, ¿no es cierto? Pero eso es muy importante. En la visión providencial de la historia, nosotros tenemos un lugar en su historia y cada uno de los hechos que apuntan a él eh, nosotros los estudiamos porque vemos la historia como su providencia, ¿no? Vemos como su mano cuidándonos, amándonos, ¿no? Y llevándonos a nuestro llamado. Vamos a ver cuáles son las principales celebraciones cristianas. Y algunas de estas están, ustedes las conocen, ¿no? La Pascua, Navidad, la Reforma y la Acción de Gracias. Entre otras, la Pascua es muy importante porque la Pascua apunta a Cristo y justamente apunta a Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues es la realización del propósito de toda la palabra, ¿no? Y la reforma solo por fe, el regreso de la autoridad de la Biblia, ¿no? El clavado de la protesta de Martín Lutero en una iglesia. Pero aquí hay dos bien importantes que realmente para nosotros deberían ser muy importantes, aún como celebración cristiana. Uno es la independencia de nuestro país, porque es la celebración de la libertad de nuestro país, ¿no? Éramos dependientes de España, bueno, acá todos dependientes de España, y en ese momento, a través de una lucha muy terrible, nosotros fuimos libres, y en este momento estamos dueños, como países, somos dueños de nuestro propio destino. Entonces, es muy importante para Dios, que es un Dios de libertad, ¿no? Es muy importante la independencia. También el descubrimiento de América es un hito fundamental para la historia providencial, ¿no? La historia de Dios. ¿Por qué? Porque, como dicen, descubrimiento es como si América estuviera cubierta y luego se ha descubierto para que, no solo para que muchas injusticias
sean, digamos, arregladas o solucionadas, a pesar que hubo muchas otras, ¿no? Sino que el Evangelio llegó a América, ¿no? Y ahora en este momento se le llamó el continente de la esperanza, o en esos tiempos, ahora no tanto, pero hubo mayor ensanchamiento geográfico de la fe y Colón, Columbus, es su nombre en latín, que representa una paloma, como del Espíritu Santo, trajo, cuando pisó América, trajo una Biblia, ¿no? Entonces es muy importante. Estas son las celebraciones cristianas y que nosotros podemos celebrar con nuestros hijos y celebrar, digamos, en nuestro colegio, ¿no? Creo que lo hacemos. Acción de Gracias es una fiesta tal vez muy americana, pero es muy linda, ¿no? Agradeciendo al Señor por la vida y su favor. Las celebraciones rompen la rutina, son una orden de Dios, como les decía en el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas que no nos han llamado a celebrar perpetuamente, pero la Pascua sí, ¿no? Entonces, aquí hay otras más. Bueno, ¿cuál es el consejo? Hay un libro muy lindo, miren, aquí está. A los que quieran tenerlo en el colegio se llama Celebra, ¿no? Nuestros días feriados, como si tú estuvieras aquí. Es de Max Lyon, que era el presidente de FACE de Estados Unidos, ¿no? La Fundación para la Educación Cristiana por Principios. Y él aconseja esto, celebra como si estuvieras ahí. Miren, y aquí les he puesto algunas fotos, casi todas son del internet. Por ejemplo, disfrazarnos de diferentes países para orar por ese país. Disfraz de Bolívar, ¿no? Para, eh, para, digamos, celebrar la independencia. Miren, este niño se ha disfrazado de quién? De Martín Lutero. La Natividad, miren qué lindo. Este es de Salmos, ¿no? Miren, aquí dice Salmo, es la celebración de Amo en mi colegio y pues los demás son sacados del internet, pero he querido darles ejemplos de cosas que podríamos hacer, ¿no? ¿Y cómo vamos a celebrar el aprendizaje? En el modelo de AIP no celebramos el pasar de curso, sino celebramos el aprendizaje, ¿no? Entonces, el devocional mismo es una celebración porque estoy aprendiendo la palabra. La oración diaria porque me comunico con Dios. El festival Amo. Celebramos al terminar de leer un libro, ¿no? No necesariamente trabajando con Amo, que es Apacienta mis ovejas de Elizabeth Schumann, pero podemos celebrar con nuestros chicos, con nuestros niños, con nuestros hijos y nuestros estudiantes el terminar un libro parecido a Amo, ¿no? El Día del Libro también es una celebración muy linda, porque celebro mi fuente de aprendizaje y de placer, ¿no? Ya sé leer es una celebración que todas las iglesias cristianas deberíamos hacer, ¿no? Es el día de la lectura, donde los niños de primero de primaria leen adelante de sus padres un salmo, un pequeño pedazo de la escritura, ¿no? Leen diciéndoles, ya sé leer y estoy leyendo la palabra de Dios. Este es muy lindo. El día de la familia, compartiendo en familia, un día de oración por los pueblos no alcanzados, y también podemos enseñar las disciplinas cristianas en el colegio a través de los cultos, del ayuno, etcétera, ¿no? Otro que les he puesto es la Feria STEM, celebrando la ciencia, porque la ciencia es de Dios y vamos a ver ahora en fotos y un poco STEM en esta clase, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, orando a Dios con excelencia, esta es de una feria de mi colegio, que es orar, exaltar, rendir, y reflexionar, creo que dicen, ¿no? Y comunicarte con Dios. Aquí estamos orando todos los niños juntos, celebrando el Día de la Familia, ¿no? Y cuando un niño está leyendo a los otros, a todo el curso, la palabra, ¿no? Y aquí está una parte de la feria STEM que vamos a comentarles posteriormente. Entonces, celebramos realmente para que los niños lo disfruten. Ninguna celebración debe tener una falta de sentido, ¿no? Les comentaba que yo estaba en un evento donde el Observatorio de la Calidad
de Bolivia comentó, ¿no? Cuáles eran los principales problemas. Y hubo una cosa bien grave, ¿no? Que en los colegios fiscales se utilizaba de 30 a 20% en actividades extracurriculares, que nada que ver con lo que es, digamos, el estudio, ¿no? Entonces, en Bolivia ya de por sí nos gustaban las fiestas, pero con el anterior gobierno establecieron las fiestas prácticamente como hasta con obligatoriedad, ¿no? Nos llamaban a los colegios y nos decían, por favor, presenten una foto de cómo están celebrando tal día. Así, bueno, nosotros teníamos que presentar, no había otra, ¿no? Entonces, así. Y a los colegios fiscales es a los que más les ha afectado. Sin embargo, con el nuevo gobierno, según me comenta Ricardo, pasaron todas las celebraciones a los sábados y prohibieron prácticamente celebrar entre semana, ¿no? Hacer estas celebraciones. Entonces, así. Bueno, vamos a hablar acerca de los memoriales, ¿no? En la palabra tenemos hartas circunstancias donde hubo memoriales. Por ejemplo, las 7 piedras que puso Josué cuando pasó el Jordán, ¿no? En el Webster 1828 dice que es algo que quieras recordar, un monumento conmemorativo. Y dice de la memoria que es la facultad de retener ideas. Hay cosas importantes que debemos recordar. Amamos tanto a nuestros hijos que celebramos sus cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Y hacemos ceremonias que son festivales formales. Y les he puesto justamente Éxodo 12:14, la orden perpetua de Dios de celebrar la Pascua, ¿no? Ustedes saben que toda la profecía del Antiguo Testamento, excepto lo que es la profecía, digamos, de los tiempos del Apocalipsis o de los últimos tiempos, toda la profecía apuntaba a Cristo, ¿no? Todos los libros apuntaban a Cristo, desde Génesis, Habacuc, todos los libros prácticamente, ¿no? Entonces, la Pascua es donde más se apunta a Cristo, pues, pues Jesucristo murió en Pascua, ¿no? Entonces, eso dice Éxodo 12:14. Y bueno, la pregunta para ustedes es, ¿qué día especial quisieras que tu familia recuerde? Ya me lo han contestado un poco, ¿no? Las Navidades, los cumpleaños, ¿no? En una escuela cristiana hacemos cosas un poco diferentes también, ¿no? Interpretamos nosotros, por ejemplo, lo que es el día de bendición judío a el día de bendición cristiano, ¿no? Y esto evidentemente no es obligatorio, pero es muy lindo. A los 12 años y antes de que salgan bachilleres, de que los soltemos como colegio, nosotros les pedimos a los padres que los bendigamos, que los bendigan delante de todos, ¿no? Bendecir son dos cosas. Es primero establecer una identidad y luego establecer un propósito y soltarlo para ese propósito, ¿no? Y eso siempre lo hacen los padres. Como ejemplo, ¿no? Dios mismo, una voz se escuchó cuando Jesucristo fue bautizado por Juan y Dios estableció quién era, ¿no? Jesús. Este es mi hijo amado, dijo. Una voz que se escuchó, una voz audible delante de todas las personas que estaban ahí, y luego le dio su llamado y su propósito, en quien tengo complacencia, ¿no? Y él fue fiel hasta la muerte, ¿no? Él obedeció hasta la muerte. Entonces vamos a mostrarles algunas cosas que celebramos como memoriales, ¿no? La graduación, por ejemplo, la bendición, como les decía, ¿no? Donde un padre bendice a sus hijos. Como memorial también puede ser un anillo, ¿no? Que le regalemos a nuestro hijo para recuerdo de ese día. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la ceremonia de bendición le llamamos Bárbara K, porque Bárbara K significa hijo de bendición, diferente a Bar Mitzvah, que significa hijo de la ley, porque no somos judíos, somos cristianos. Entonces, Bárbara K, día de bendición, ¿no? Hijo de bendición, ¿no? Entonces, puede ser también poner un árbol, ¿no? En Israel, por ejemplo, tienen un bosque recordando a todas las personas que los ayudaron en la época del Holocausto, ¿no? Y, y bueno, por cada una de estas personas plantan un bosque, en ese bosque realmente de vida, ¿no?
Aquí los americanos hacen algo bien interesante. Cortan los trajes de sus hijos, ¿no? Su traje de novia, todos los trajes especiales, y hacen una manta y luego les regalan al hijo cuando se casa o ellos lo utilizan, ¿no? Es bien bonito este arte, ¿no? Tengo un amigo que su esposa enseña a hacer esto, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las bendiciones, o perdón, la Avenida de los Justos se llama, ¿no? Eh, esa avenida que tienen en Israel y está en la puerta bueno, en el patio del Museo del Holocausto, ¿no? Ellos recuerdan mucho el Holocausto hasta el punto que han puesto la estrella de David como memorial para que no se olviden en su bandera, ¿no? Y esa estrella de David es una estrella muy malvada, ¿no? O sea, es una estrella con la que, o sea, no era de David en primer lugar, es una estrella de 6 puntas que coincide con todo lo que es la iglesia satánica y los marcaban a los judíos con esa estrella, les obligaban a colocarse esa estrella amarilla, pero era un símbolo de muerte. El ser judío era una maldición, no era algo bueno, ¿no? Entonces, pero ellos quisieron poner, en vez digamos, de ese candelabro de 7 puntas que representan los 7 espíritus de Dios, la menorá, ellos quisieron poner esa estrella para recordar por qué nació Israel y tal vez para asociar a su memoria al holocausto, ¿no? Y constantemente están recordando eso como judíos, ¿no? Ese fue su memorial. Y vamos a hablar ahora un poco de las bellas artes, ¿no? Las bellas artes no solo son digamos, todo lo que es la pintura y la escultura, también es la danza, la literatura y el cine, ¿no? Dios sana a través de las bellas artes. Nosotros, por ejemplo, como amantes del programa Amo, sabemos que en el curso, digamos, de toda la vida del programa, este programa de leer a los niños la Biblia, de leer libros clásicos, les ha ayudado y les ha realmente sanado el corazón de muchos niños, ¿no? Y las bellas artes no solo son las clásicas, ¿no? Las 7, sino que también son la fotografía. Los fotógrafos también son artistas, las historietas, los cómics, la gastronomía, ¿no es cierto? Y aún el circo, ¿no? Hay bellas artes, por ejemplo, esta mujer que está toda pintada de colores, quién sabe qué quiere representar, pero bueno, ¿no? Entonces, las bellas artes están relacionadas con todas las materias. Y nosotros deberíamos, como profesores cristianos, hacer, digamos, hacer una alianza entre tu materia, sea matemáticas, física, con las bellas artes. ¿Por qué? Porque Dios es un artista, ¿no? Las matemáticas son el lenguaje de Dios de la creación y podemos verlas no solo en el papel y con el lápiz, ¿no? Sino en todo lo que es la naturaleza, ¿no? En todo lo que es la naturaleza. Por ejemplo, ahorita se me pasó cómo se llaman, a ver si me ayudan, cómo se llama el sentido, los números, se llaman números punto punto, en los que está el sentido de los árboles al crecer, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Es un número muy interesante. El número pi, por ejemplo, evidentemente que está en la naturaleza, ¿no? Y las matemáticas las utilizamos para explicar fenómenos de la naturaleza, como la química, como también la física, y vemos una armonía en toda la creación de Dios, desde lo más grande hasta lo más pequeño, ¿no? Desde el universo gigantesco, las galaxias, hasta los átomos vemos belleza en todo lo que es, ¿no? Vemos belleza en todos los sistemas de Dios, en todo lo que hizo. Entonces, nosotros podemos, digamos, trabajar con las bellas artes para transmitir esta belleza, ¿no? Por ejemplo, los grandes, eh, los grandes médicos, ¿no? Y hicieron representaciones
pintadas del cuerpo humano, ¿no? Ellos lo vieron, lo representaron y hasta ahora podemos ver la belleza del cuerpo humano que también sirvió para enseñar y para desarrollar la medicina, ¿no? Y ahora a través de la fotografía, evidentemente, ¿no? A través de historietas podemos nosotros contar, por ejemplo, todo lo que es, a ver, ¿qué es proporción áurea? Sí, excelente, Diego. Esta es la proporción áurea en la que están no solo, no solo los árboles, sino también el ADN, me parece, ¿no? Y muchos otros sistemas, y muchos otros objetos de de toda la creación de Dios, ¿no? Entonces, así, ¿cuáles son los propósitos de las bellas artes? Desarrollar el conocimiento del carácter de Dios, ¿no? Dios es un Dios de belleza. Hay tres propósitos principales. Eso lo van a ver en el curso uno, los que no y los que sí ya, los que ya han visto, súper. Hay tres propósitos principales de la educación clásica, ¿no? Enseñar verdad, enseñar belleza y enseñar bondad. Y esas tres cosas están concatenadas absolutamente, ¿no? La belleza de Dios es la verdad de Dios y la bondad de Dios, ¿no? Ahora, otro propósito de las bellas artes es enseñar principios bíblicos para el arte y construir un carácter cristiano mediante su aplicación. Fomentar el amor por la historia del arte, que es un registro visual del Evangelio, ¿no? Hay toda una época que lo único que se pintaba, no sé si porque era una imposición o porque la gente quería, ¿no? Era el Evangelio, eran escenas del Evangelio. Desarrollar uso disciplinado del don de Dios para cada niño, ¿no? Hay niños que el Señor los ha llamado para el arte y si lo cultivan disciplinadamente van a ser grandes artistas, ¿no? Desarrollar todo el potencial del niño, un hábito de buena administración de tiempo, porque si tú, o sea, es muchísimo más, eh, mucho mejor utilizar tu tiempo en hacer una pintura que en ver TikToks, ¿no? O de crear TikToks antes de mirarlos, ¿no? De crear, de sacar fotografías, ver todo lo que, toda la belleza de Dios. Al final, el arte le da gloria a Dios. Después, desarrollar y agudizar habilidades de observación. Para ser un buen artista tienes que observar a tu alrededor, explorar una amplia variedad de medios con énfasis en las obras terminadas, ¿no? Súper bonito. Las bellas artes en todas las materias. En psicología, por ejemplo, recién les puse a mis profes, también les puedo dar un enlace a ustedes, como la psicoterapia, la psicoterapia breve, que se llama, trabaja con las artes, ¿no? Trabaja con la danza, por ejemplo, ¿no? Súper lindo. En el cantar, podemos cantar desde hacer un coro en música, pero podemos también cantar evidentemente en adoración. En nivel inicial cantamos todo, ¿no? A ordenar, todos vamos a ordenar. Cantamos el buenos días, cantamos la despedida, cantamos a dibujar, ¿no? Entonces, dibujando mi aprendizaje, actuando mi aprendizaje y bueno, y modelando mi aprendizaje, puedo hacer muchas cosas y sería súper lindo que nosotros integremos todas las materias, aunque sea matemáticas, física, a las bellas artes y sí es posible, ¿no? Sí es posible, porque el mundo de Dios es integrado, no es aquí esto, aquí el otro y no estamos en esa clase, ¿no? Así. Y bueno, aquí podemos ver físicamente varios ejemplos, ¿no? Eso sería con las bellas artes. Entrenamiento del carácter, ¿no? Esto es algo muy interesante. Nosotros decimos que trabajamos cuatro propósitos y el principal propósito es el carácter cristiano. Sin embargo, muchas veces no trabajamos nuestro currículum, con nuestros contenidos y nuestros métodos, sí. Todo lo que les he enseñado realmente apunta al entrenamiento en carácter cristiano. Pero cuando los contenidos no están asociados al carácter, no somos intencionales, tal vez no consigamos lo que queremos, que es entrenar en carácter cristiano, ¿no? Nos habíamos preguntado
¿Qué es carácter cristiano? Evidentemente no es una persona que grita e impone sus ideas, es una persona que es como Jesús, mansa y humilde de corazón. Y hay varias características que nosotros podemos ver, ¿no? Aquí está les puse el concepto de carácter cristiano desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? De AESEP en cuanto a lo que es los 7 principios, ¿no? El carácter cristiano es un sello, ¿no? Es un sello que Dios pone en nosotros de nuestra herencia cristiana, ¿no? Herencia aún de generaciones. Y dice que es la imagen de Dios manifestada en el individuo. O sea, la imagen de Dios no solo estamos nosotros en el espejo, sino también en nuestro carácter. Está moldeado y Dios lo sigue moldeando en todo el transcurso de nuestra vida, ¿no? Que impacta en su propia vida, en la vida de los demás, en las relaciones que tienen con los demás. Y me gusta los dos, bueno, no había puesto Mateo 7, 24, 26. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Salmos 128, 2 habla del trabajo, ¿no? El carácter cristiano está asociado muy, digamos, estrechamente con lo que es el esfuerzo, con el carácter, con el mandamiento número 4 también, ¿no? Habla de que vas a descansar el séptimo día, pero también habla de que vas a trabajar. O sea, empieza 6 días trabajarás y uno descansarás y le darás, digamos, gloria al Señor, ¿no? Entonces, el trabajar es un mandato. Y el trabajar es un fruto, digamos, o es una exposición de tu carácter, de cómo trabajas, muestra si tu carácter está moldeado de acuerdo a quién es Cristo, ¿no? ¿Alguien ha buscado Mateo 7, 24, 26, por favor? Si Y puedes, acá lo tengo. Dice, por favor. cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Muy bien, muchas gracias, Pastor Miguel. O sea, realmente el carácter de la persona es la que determina y sobre qué nosotros vamos a edificar nuestra vida, ¿no? Súper lindo. Eso en teoría y en la práctica, ¿qué cualidades de carácter debemos enseñar intencionalmente, ¿no? Aquí hay algunas, no son las únicas, ¿no? Yo tenía una lista, se los voy a buscar en este tema siempre lo daba con esa lista, pero no lo encontré directamente. Entonces los puse estas cualidades que están en nuestra agenda del 2025 de este año, ¿no? Que son súper lindas, ¿no? Primero, atención, estar consciente. Si no estás consciente de tu vida, si estás siempre con el celular, por ejemplo, realmente no tienes un carácter de acuerdo a Cristo, ¿no? Cristo estaba viendo las necesidades de las personas. Él quiere que veamos no solo las necesidades, sino estemos conscientes de todo lo que hagamos para hacerlo bien, ¿no? Estar consciente, fe, creer aunque no se vea. El orden es el autogobierno que se ve, ¿no es cierto? Debe haber orden a tu alrededor, orden en tu vida, ¿no? Una persona desordenada, por ejemplo, que no tiene a sus hijos en sujeción, no puede acceder a un cargo eclesiástico, como dice en la palabra. Gentileza, ¿no? El amor al prójimo visible se llama gentileza, se llama bondad, caridad, misericordia, ¿no? El trabajo, como ya había dicho, esfuerzo, pero con excelencia. La determinación, decidir y hacer, no tienes que ser una persona que duda demasiado, gozo, actitud positiva y de alegría, ¿no? Y esta actitud se decide. El gozo no es por cosas que te pasan, sino porque tú lo decides, ¿no? Eh, yo sé, por ejemplo, que el pastor Miguel tuvo un problema con una de sus hijitas muy terrible. Sin embargo, nunca perdía la alegría. Y yo le decía, ¿cómo está su hijita? Me decía, está igual, no camina. Y yo y con una sonrisa me decía, ¿no? Pues es así. Paciencia, espero aunque tarde. Gratitud, estoy vivo con el favor de Dios. Generosidad, doy al otro. Mansedumbre y humildad,
Esos son los sellos de Cristo, ¿no? Mansedumbre no es que voy a dejar que las injusticias pasen sobre mí, eso no quiere decir, pero un carácter manso es un carácter obediente a mis autoridades y a mi Dios sobre todo, ¿no? Y humildad, evidentemente, en la palabra dice que a los soberbios Dios los va a vomitar, entonces es muy importante ser humilde, ¿no? Entonces, estas cualidades de carácter se tienen que enseñar intencionalmente. No tienen que ser por casualidad. Sí, tiene que ser con ejemplo, pero enséñale, dile a tu estudiante, a tu hijo, qué es la atención, qué es la generosidad, dónde está esto en la palabra y cómo puede ser generoso, cómo puede ser obediente. Elías, a mí me parece que le gusta mucho la obediencia. He leído sus enseñanzas alguna vez y habla mucho de la obediencia. Y eso es súper bueno. El niño que no es obediente a sus padres, ¿cómo va a obedecer a Dios? No, no tiene ni esa cosmovisión, digamos, ni esa cultura, ni esa costumbre, ni ese hábito, ¿no? Entonces le va a ser difícil. Entonces nosotros como padres, como profesores, representantes de los padres, tenemos que enseñar obediencia, ¿no? ¿Está aquí? Creo que no. Bueno, ¿cómo enseñar en el aula y en la casa? Tiene que ser intencional. Y los profesores nos ponemos de acuerdo con los papás. Nosotros no podemos enseñar algo que nos está enseñando en casa. Entonces, pues digámosles a los papás, por ejemplo, en la agenda estaba de este año estaba los valores que estamos llevando para que los papás los apliquen también en la casa, ¿no? Una cualidad por mes podría ser. Enseño en qué consiste, o sea, lo cognitivo, como decíamos en liderazgo, y lo experiencial a través de actividades. En la materia de formación cristiana tenemos que enseñarla específicamente. Esta es la materia de formación cristiana generalmente, teología, quién es Dios, historia cristiana, disciplinas espirituales, orar, ayunar, asistir al culto y carácter, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades de carácter? Entonces, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿qué me han puesto? Estoy aquí a apuntes de la clase, pero estoy sin cámara. Bueno, aquí está Elías, ¿no? En cómo enseñar generosidad, por ejemplo, ¿no? Esa es una característica de carácter. Ustedes tienen que hacer su tarea o asistir a al siguiente módulo de currículo, ¿no? Donde vamos a trabajar más profundamente cómo enseñar estas cualidades y más de carácter, ¿no? La generosidad es absolutamente diferente a la indiferencia, a la neutralidad, al hacerme loco frente a las necesidades de las personas. O sea, miro a alguien, ¿no? Qué pena, alguien está llorando. No, yo pasé nomás, no lo vi, ¿no? No está bien. Si decido ser neutral, no hago nada, ni bueno ni malo, estoy desperdiciando la oportunidad de servir al Señor. Como dijo él, el que conmigo no recoge desparrama, ¿no? A través de decidir ser generoso, mostramos la bondad de Dios, su carácter. La generosidad es una actitud, es un estilo de vida, una señal visible y creíble de haber sido escogido, de ser hijo de Dios. Entonces, aquí hay algunas actividades sugeridas para la casa y para el colegio. Dar tiempo, elogio, simpatía, perdón, amor, cumplidos, amabilidad, escuchar. Ese es el sello del liderazgo, nos hemos dicho, y estar atento a las necesidades de las personas, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo evalúan los avances en estas áreas del carácter del colegio? ¿Existe un registro histórico del estudiante, entrevistas a los padres? No, existe un registro histórico de disciplina, pero todavía estamos pensando cómo evaluar, porque si no apuntas a algo, no puede ser que te evalúes el carácter de acuerdo a lo que miras, ¿no? Debería haber una rúbrica, de acuerdo a eso deberías evaluar. Y sí lo estamos pensando el hacerlo el próximo año. Y muy buena pregunta, pero lamentablemente no puedo darle una respuesta, hermano Elías. Súper. Vamos, seguimos, ¿no? Eh, Muchas cosas que estamos hablando. Ahora, pues, nuestra última clase tenemos que terminar todo lo que tenemos que dar, ¿no? Vamos a hablar del método científico, ¿no? Y vamos a hablar primero de Dios como científico, ¿no? Evidentemente, Dios hizo el mundo
con orden. Dios hizo el mundo para que lo descubriéramos. Y Dios es un científico no en relación a ser una persona que hace experimentos científicos, ¿no? Ni con la naturaleza ni con nosotros. Dios es un científico en el sentido que Él es la fuente de todo lo que es nuestra mente, nuestro pensamiento racional. Y nuestro pensamiento racional hace posible la ciencia, ¿no? Es un Dios de orden, el universo no es un caos. Habíamos dicho que se rige por leyes matemáticas, físicas. Nosotros nos regimos por la ley moral, causa y consecuencia. Y esto refleja la mente de un creador lógico y ordenado, ¿no? Ese logos también, ¿no? Que quiere decir no solo la palabra, sino la lógica. Dios creó el mundo mediante su inteligencia, por eso Dios es el primer científico. Él quiere que nosotros pensemos sus pensamientos, que comprendamos no solo la palabra, sino toda la naturaleza, y eso está en la Biblia, toda la naturaleza a través de sus leyes, ¿no? Como decía Johannes Kepler, la ciencia es simplemente el acto de pensar los pensamientos de Dios después de él. Miren, o sea, cuando nosotros trabajamos la ciencia, no estamos siendo, ¿cómo les puedo decir? Anti Dios, más bien la ciencia es la manera más cercana, confirma que la existencia de Dios, confirma la bondad de Dios, el cuidado de Dios, la providencia de Dios, ¿no? Les habían comentado un poquito acerca de los científicos que son cristianos, ¿no? Son un montón, ¿no? Son un montón. En la historia son 90%. Les decía que 90% de los premios Nobel creen en Dios. ¡Wow! O sea, es un montón, ¿no es cierto? Sigamos. El mandato cultural nos ordena a hacer ciencia, ¿no? Él dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, ¿no? Entonces, tiene una bendición, los bendijo Dios. Tiene una orden de generar vida y crecimiento. Dice sojuzgar, kabash, que ese es el trabajo del científico. No implica subirse sobre los demás y destrozar, sino ordenar, ¿no? En el transcurso de toda nuestra existencia como seres humanos, la ciencia ha servido para ser mayordomo de la creación. ¿No? Yo creo que sí, como científicos sí lo hemos sido. Hay algunas cosas que se nos han pasado poniéndome, digamos, en la camiseta de un científico o de un ser humano simplemente, pero hemos hecho muchas cosas para mejorar la vida de las personas. Ahora tenemos agua, ¿no? Tenemos electricidad, tenemos televisión, internet, y eso, todo eso sirve para crecer el reino, ¿no? Eso quiere decir señorear, crear ciencia, tecnología, mejorar el nivel de vida al servicio de los otros y al servicio de nuestro país, ¿no? Ese es el mandato cultural, la instrucción que Dios da a la humanidad de henchir la tierra, ¿no? Llenar la tierra. No es una orden para explotar la naturaleza, es una llamada a la mayordomía creativa, ¿no? Sojuzgar, sacar el potencial de la creación. Dios puso el oro en la tierra, el hombre inventa la joyería. Dios puso sonido, el hombre inventa la música y la acústica. Aunque yo creo que sí, Dios fue quien inventó la música, ¿no? Esto está un poquito, lo voy a arreglar. El mandato de cultivar implica estudiar cómo funcionan las cosas para poder mejorarlas, ¿no? La ciencia, las matemáticas, la física, la ingeniería para hacer tecnología y cultura, que es el famoso STEM, ¿no? Entonces, el método científico estaba realmente en la cabeza de Dios primero. Observación, ¿qué ves, no? Planteas un problema, das una hipótesis para solucionar el problema o para explicar esa circunstancia. Experimentas, registras y análisis, sacas tus conclusiones afirmando o negando la hipótesis, ¿no? Así, a través del método científico, nosotros hemos podido avanzar y como les comentaba, es absolutamente de Dios, ¿no? Dios nos ordena así. Y aquí está cómo nosotros podemos aplicarlo en las clases, ¿no? Este es el STEM o STEAM, que está muy de moda, digamos, en todo lo que es el estudio de la ciencia.
y es un acrónimo, ¿no? El S por ciencia, T por tecnología, E por ingeniería y M por matemáticas. Y cuando aumentas la A es por arte también, ¿no? Y aquí está esta es una foto de un colegio llamado Day Spring que ha hecho una feria de STEM, ¿no? Y dice, miren, mi pregunta, mi hipótesis, los materiales, ¿no? ¿Cómo es lo que hago? Cambiar colores, ese es el título, mi procedimiento, independiente, variable dependiente, variable controlada y conclusiones. O sea, una niña ha hecho un experimento científico trabajando con el método científico, miren, y con flores, ¿no? Pero no solo ha hecho una experiencia porque sí, sino ha aplicado esta experiencia o sea, ha aplicado el método científico a esta experiencia, ¿no? Aquí hay otro, ¿no? Las maneras para derretir el hielo. Miren, aquí ha puesto las preguntas, las variables, ha hecho una estadística, conclusión, la aplicación, ¿no? Súper, entonces, así podemos trabajar con STEM. Hay muchísimos libros con experiencias de STEM. STEM no solo es trabajar un experimento, sino aplicar las matemáticas, aplicar la ingeniería, aplicar la ciencia a un producto real que es la tecnología, ¿no? Entonces, aquí están algunos ejemplos que les va a dar muchas ideas en su trabajo, en el trabajo de ustedes, ¿no? Ahora pasamos al otro tema, que es el plan lector. Em, en AEP nosotros leemos hartísimo. En mi colegio leemos un libro por cada semestre, por cada materia, ¿no? Por todas las materias, ¿no? Por ejemplo, aún en arte, en ciencia, en matemáticas, en química, por ejemplo, leen las biografías de los científicos, ¿no? Y, y bueno, o sea, hay muchísimas cosas. Realmente los libros son la fuente del conocimiento de la humanidad, ¿no? Y muchas cosas que ha inspirado Dios y bueno, en realidad todo lo que está alrededor lo ha hecho Dios. Dios es el que ha hecho la ciencia y el que puede y el que quiere observar, descubrir, pues ahí está todo para que lo descubra, ¿no? Entonces, en el plan lector, entonces, hacemos un énfasis muy grande acerca de la literatura clásica. Y eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Miren, aquí están los 7 amores de la literatura, que ahorita vamos a hablar acerca de eso en una carpetita. Leyendo clásicos. ¿Por qué leer clásicos y no los libros modernos? En primer lugar, en los libros modernos vamos a ver un sinsentido tremendo, ¿no? No hay lecciones morales, es más, hay cosas amorales. Por ejemplo, la mayor parte de los libros modernos, los niños están como superiores a sus padres, ¿no? Son más inteligentes que sus padres y sus padres son unos ingenuos, ¿no? Entonces nosotros mejor escogemos literatura clásica, que es de un tiempo donde la cosmovisión cristiana estaba muy establecida. ¿Por qué preferir clásicos? Leer los clásicos permite a los estudiantes pensar los pensamientos de Dios, porque todos los clásicos se basan en la observación de quién es el hombre, las leyes morales que Dios le dio y cómo este hombre cumple o incumple estas leyes morales, ¿no? Los clásicos son espejos del alma. Encontramos tensión, que describe en la Biblia el ser humano obediente, eh, pero caído, ¿no? Roto por el pecado, ¿no? Los clásicos también utilizan un vocabulario extenso. Ahora se sabe que cuanto más vocabulario tengas, vas a tener, digamos, más ideas y más inteligencia. Brindan humildad frente a la historia, enseñan a discernir bien y mal, verdad y mentira, contienen lecciones morales y desarrollan una verdadera cultura, ¿no? Y realmente una persona que dice, pues yo he leído El Quijote de la Mancha, es diferente a una persona que dice, yo sé de qué se trata, ¿no? He leído un resumen en 3 párrafos, ¿no? He utilizado ChatGPT para responder las preguntas, ¿no?
Algunos ejemplos. Los Miserables muestra el poder del perdón, ¿no? La Divina Comedia, la consecuencia de nuestras decisiones, desde la descripción del infierno. Don Quijote, el idealismo y nobleza de espíritu. El cuento de Navidad, que creo que todos conocemos, de Dickens, la redención y la generosidad. Las crónicas de Narnia son una alegoría al sacrificio de Jesucristo, ¿no? El león es como un perfil de Jesús, ¿no? El crimen y castigo, la conciencia y humildad, no es un joven que mata a una viejita por dinero, pero no lo deja vivir su conciencia y al final se entrega, ¿no? El Principito, la responsabilidad por la rosa, ¿no? Él llega a morir por esa responsabilidad y que lo esencial es invisible a los ojos. Matar a un ruiseñor se trata de un abogado que defiende a un negro, ¿no? Que le acusan falsamente de violar a a una chica, ¿no? Entonces, bien interesante. La Odisea, fidelidad y perseverancia, ¿no? Muy bonitos. Aquí hay más ejemplos. El jardín secreto, Mujercitas, Poliana, la princesita. Creo que la princesita todos hemos visto en televisión, ¿no? Muestran una niña que era una princesa en realidad, pero como su padre creo que sufre un accidente, entonces la niña es tratada muy mal, ¿no? Sin embargo, ella no pierde su dignidad y su generosidad, ¿no? O sea, muestra mucho y es un ejemplo de carácter, es muy lindo. Pinocho, la obediencia y la verdad, Ana de Tejas Verdes, Heidi, ¿no? David Copperfield, muestra esperanza, empatía, resiliencia. David Copperfield era parte de mis pesadillas cuando yo era niña, ¿no? Y así, ¿no? Aquí están los siete amores de la literatura que les he mostrado al principio como un textito, bueno, un texto, una cartulina que hicieron los chicos. Los siete amores de la literatura son, ¿cómo les puedo decir? Son la criba bajo el cual tenemos que ver a los libros, ¿no? Em, amor por el Señor, por ejemplo, que un libro tiene que mostrar amor por el Señor para poder leerlo. No escojamos libros sin sentido para que lean nuestros hijos. Amor por la Biblia, amor por el hogar, la familia, amor por el prójimo, por la patria, por el cristianismo y amor por el aprendizaje, ¿no? Estos amores hechos por Caroline, una señora de Face, ¿no? Son súper interesantes para realmente elegir lo que nuestros hijos van a leer, lo que nosotros vamos a leer, ¿no? También les he puesto algo muy importante, que son los skills que se dice en inglés, ¿no? ¿Qué debemos enseñar en lenguaje? Esto es muy importante porque, pues, en nuestro país nos hemos olvidado un poco de esto y el fruto ha sido terrible, ¿no? Niños que no comprenden lo que leen, y realmente una bajada tremenda de la educación por reemplazarla por patriarcalismo, antipatriarcalismo y no sé qué otras cosas que han puesto en la educación de Bolivia, ¿no? El lenguaje sí se tiene que enseñar, digamos, teoría del lenguaje, pero apuntada a estos skills o estas habilidades que son tremendamente importantes y que tienen que practicarse. No solo, no es una idea mía ni idea digamos, ni idea de un tipo de educación, que es la educación cristiana, sino es algo que ya el mundo entero sabe, ¿no? Los tres skills o las tres competencias que el mundo está calificando como principales. Y a partir de esas, a partir que están bien sus competencias en esta educación, estas tres competencias, a partir de eso recién van, digamos, al trabajo en equipo, al liderazgo, a todas estas cosas, ¿no? Y esas competencias son leer de manera comprensiva, son escribir, ¿no? Escribir, producción de textos y matemáticas, ¿no? En el caso del lenguaje, yo voy a poner estas cuatro, que son tremendamente importantes. Les reitero, oír. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice en Deuteronomio 6:4, ¿no? Es una escucha activa, oyes y obedeces, quiere decir, ¿no? Ahí le dicen el Shema, los judíos, y es tremendamente importante. Es tan importante que el primer sentido que se desarrolla
vientre de la mamá, cuando estamos muy chiquititos, es el oído, ¿no? Entonces, cuando un papá habla a su bebé, ¿no? El bebé está absolutamente atento y ya reconoce la voz del papá y la voz de la mamá, que bueno, ella sí siempre está hablando fuera ya del vientre, ¿no? Y es muy importante oír. Leer la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo, ¿no? Y Dios quiere que leamos la palabra, que la escuchemos y que la leamos, ¿no? Entonces, él ha escrito su testimonio y una descripción del mundo, de cómo debemos vivir. Ahí está la explicación en todo lo que es la palabra. Hablar, tremendamente importante. Dice la palabra que no solo tienes que leerla, sino tienes que hablar, repetir las palabras de la Biblia a tus hijos, ¿no? Y muchas veces, cuando estás en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, ¿no? Escribir, muy importante, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas. Entonces nosotros tenemos que enseñar estas cuatro cosas y toda la teoría del lenguaje tiene que apuntar a mejorar, oír, leer, hablar y escribir, ¿no? Y también les he puesto estas, digamos, características claves de la comprensión lectora. Está en un libro que se llama Siete llaves para la comprensión de Susan Zimmerman, ¿no? Y este es un libro que es aconsejado por Face y estas son las cosas que aplicamos en la comprensión lectora, ¿no? Bueno, en lo que es el currículum vamos a profundizar más, pero por encima son imaginar, crear imágenes de lo que estás leyendo, conectar, hacer conexiones con la realidad, preguntar, hacerle preguntas al texto y contestarlas, ¿no? Eh, priorizar, ¿no? Realmente encontrar las ideas guía de un texto, hasta puedes subrayarlo, sintetizar cuando lees y luego te paras y sintetizas, haces un pequeño resumen de lo que has leído y reparar y compensar, ¿no? Eso quiere decir preguntarte, ¿he entendido? ¿No? Compensan y compensas las palabras que no has entendido leyendo el contexto, ¿no? O lo vuelves a leer, ¿no? Tienes que ser consciente de tu propio entendimiento y trabajar en él, no dejarlo para mañana y pues has terminado de leer el libro y hay muchas cosas que no has comprendido, ¿no? Eso, ¿no? También podemos señalar que al estudiar el lenguaje desde la perspectiva bíblica, el lenguaje comenzó en la eternidad. La existencia misma humana depende de un acto de lenguaje, de lo que ha hablado Dios. El lenguaje es un regalo de Dios para los seres humanos, pues tiene que ver con comunicarnos con Él y entre nosotros. Dios habló directamente al hombre después de la creación. Jesucristo es el verbo y que en la palabra de Dios observamos la instrucción expresa de desarrollar las habilidades comunicativas, oír, leer, hablar y escribir, como ya habíamos hablado, ¿no? También vamos a hablar de algo que hacemos muchísimo en lo que es AEP, es escribir ensayos, ¿no? Es tremendamente importante el trabajar con ensayos en la materia del lenguaje. Cuando escribes un ensayo, realmente construyes tus ideas en la cabeza y aún hasta sabes qué es lo que crees y te convences de tus propios principios y valores, ¿no? Es un género literario en prosa, dice, donde el autor explora, analiza, interpreta o evalúa un tema, ¿no? Entonces es profundizar acerca de un tema específico. En el caso de los colegios cristianos, pues va a ser un tema cristiano, ¿no? Podemos empezar por la misericordia, la salvación y luego por los problemas que estamos viendo, ¿no? A nuestro alrededor. Por ejemplo, socialismo versus derecha, podríamos hablar, ¿no? Entonces, un ensayo tiene una idea guía, una tesis que hemos trabajado un poquito. Es una oración clara, afirmativa, expresa la posición del autor sobre el tema y su estructura es introducción, desarrollo y conclusión, ¿no? A partir de la idea guía, nosotros hacemos un esquema y bueno, no les hablo más porque hay muchísimo acerca de ensayos, ¿no? Bueno, aquí está los ensayos como asociados al mandato cultural y varias cosas que les he dicho. Escribir obliga a tomar pensamientos desordenados, darles estructura, entrena al estudiante para articular su fe,
Al buscar evidencia, no hablas porque sí, ¿no? Sino buscas la verdad, escribes con claridad, entonces eso es un acto de amor a la persona que te lee. La corrección y la edición de los ensayos es humildad también, que no siempre lo que escribes es la versión final. Y bueno, los ensayos son las semillas que los cristianos siembran en la cultura, ¿no? Los ensayos son publicados en el periódico. eh, un ensayo puede ser la base, por ejemplo, de un pequeño TikTok o de un video, ¿no? O sea, los ensayos realmente expresan ideas completas, las justifican y son eso, son las semillas que los cristianos siembran en todo lo que es la cultura de su país y de la verdad, ¿no? A partir de los ensayos, nosotros siempre trabajamos en oratoria, ¿no? Los ensayos los trabajamos desde tercero de primaria, bajo consejo de los de FACE, y hasta sexto de secundaria, ¿no? En la oratoria, yo le he puesto hablando la verdad, ¿no? ¿Y para qué se enseña? Para formar voces proféticas que hablen a nuestra cultura, ¿no? Sirviendo a la verdad. Si no tenemos personas preparadas en oratorio, realmente estamos mal, ¿no? Es la oratoria es a través de la cual nosotros vamos a establecer nuestras ideas en, en todo lo que en todo lo que es nuestro país, nuestro contexto, etcétera, ¿no? Bueno, es importante la voz, el gesto, la mirada, son herramientas para hacer que la verdad sea tangible. El orador es un servidor de su audiencia. El objetivo no es que el público piense, qué gran orador, sino la transformación del mensaje, ¿no? Yo tengo, bueno, les voy a comentar, cuando trabajemos oratoria en lo que es la materia del lenguaje, hay un ejemplo de un discurso que dio Pablo, que es súper interesante, súper bonito y chiquitito, ¿no? No puedes ser un gran orador cristiano si no tienes un corazón transformado. La oratoria desenmascara la hipocresía, ¿no? Podemos ver claramente en la persona que habla si es verdadero o si es hipócrita. El lenguaje tiene el poder de bendecir o de maldecir, ¿no? Entonces, tenemos que honrar la dignidad de quienes nos escuchan. Debemos, debemos entrenar en oratoria para que el estudiante vaya a la universidad y no tenga miedo de debatir, porque él ya conoce, digamos, todo lo que es elaborar evidencias en el ensayo y debate con evidencias, ¿no? Y gana los debates, ¿no? Muy bien. Aquí hay algunas reglas que les he puesto para el discurso. No hables para ser admirado, sino para ser útil. La claridad es una forma de honestidad. La autenticidad tiene más autoridad que la perfección técnica. Y usar contacto visual, tono de voz para caminar en los zapatos del otro, ¿no? No hables desde un pedestal, desde yo soy superior porque conozco más, sino para servir, ¿no? Para ser un líder servidor, humilde, vulnerable, ¿no? Y bueno, ese es el curso de metodología. Como conclusiones, les he puesto que la metodología es mucho más importante que el contenido, ¿no? Y cuando, cuando Dios mandó, bueno, cuando Jesucristo vino al mundo, no fue enviando una lista de instrucciones, ¿no? Fue un camino, ¿no? Al enviar a una persona, Jesús es el camino, ¿no? El método. Entonces, como conclusión, apliquen todo lo que hemos visto. El método forma hábitos de trabajo, pensamiento y vida, y no lo dejen solo en papel o solo en un curso, sino apliquen lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto todas estas cosas, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Ahora, y pues muchísimas gracias por haber sido mis estudiantes. Ahora sí, abro abro el micrófono para pues que digan lo que ustedes quieran. Pueden preguntar o criticar lo que es este curso. Espero que les haya servido. Bueno, muchas gracias. Realmente, yo realmente quiero agradecer por este curso. Primero a Dios, porque es el que hace todas las cosas posibles. Realmente es muy importante.
el poder entender lo que Dios quiere para la educación, ¿no? Y que realmente muchas veces por nuestras eh, barreras mentales pensamos que no se puede, ¿no? Y ahorita me estaba acordando algo bien interesante, esto como testimonio, ¿no? Porque siempre es bueno dar testimonio de que sí, las cosas sí funcionan. Yo me acuerdo que mi hija nació prematura, ¿no? Y por eso ella no desarrolló su estómago. Entonces, cuando era bebé, se atragantaba mucho por tomar mi leche y eso hacía que segundos no respire bien, entonces le afectó a su cerebro. Entonces, cuando ella era pequeñita, estaba en kinder, no podía hablar bien, tartamudeaba. Y cuando estaba en primaria, me acuerdo, bueno, yo siempre me apasionaba y me ha apasionado lo que es el teatro, la poesía, todo. Entonces mis hijos, en el colegio que estaban, ¿no? En el Vida, había ese concurso de poesía. Y todos los años ganábamos para irnos al que se llama, había uno que nos iba al Viejo Molino, me acuerdo. Ganábamos premios así, ¿no? Porque ellos siempre ganaban en poesía. Pero mi hija no podía leer ni siquiera ni hablar claro y peor, pues, poder expresarse. Y fui al médico, me explicó, me dijo que ella no iba a, ¿qué se llama? A ser una persona tan normal, ¿no? De que le iba a costar aprender las cosas y ese tipo de cosas. Pero yo creí en el Señor y bueno, no tenía tanto conocimiento como que tengo ahora, pero entiendo, ahorita que estoy estudiando mucho lo que es Fahrenstein, ¿no? El aprendizaje mediado. Realmente, como testimonios y acortando, pues ella ganó uno de los concursos, nos fuimos con ella y ahora pues tiene su promedio de 90, ¿no? Entonces, realmente se puede, todo es posible en Cristo y no nos cansemos, como dice ese libro que justamente me pasó. No nos cansemos de nuestros estudiantes. Todo lo que estamos aprendiendo no es en vano. Lo he visto en mi hija y por eso es que la otra vez comenté con usted, ¿no? O sea, realmente todo es posible y no hay un estudiante que no valga la pena. Nuestro lema como colegio es, ni uno se queda atrás. Y muchas gracias realmente una vez más por su paciencia, por su dedicación, por su entrega tan así abierta, sin guardarse nada, ninguna clave. Es como cuando entramos a un curso de cocina, ¿no es cierto? Y dice, esta es la receta de la abuela, ¿no? Y se lo guarda. Pues no, he visto en eso y gracias y doy gracias a Dios por su vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por asistir. Muy contenta de tenerlos como estudiantes. Tienen que presentar todavía una clase en video. En- si ustedes quieren, podemos tener esa presentación de clase aplicando los mayores métodos, podemos tenerla en enero, pero prácticamente el curso ya ha terminado, ¿no? Y también, o sea, tienen que presentar una clase, uno en video y otra tienen que presentar un pequeño video de su portafolio, ¿no? O sea, de su cartapacio, del cartapacio de todos los métodos, ¿no? Si no, no va a tener sentido toda esta clase. Por favor, háganlo para que en enero ya puedan ser certificados, ¿no? Esto es una certificación internacional que yo creo que sí les va a servir mucho en su vida, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, que el Señor los bendiga. Yo también quería decir algo, ¿se puede? Dale, Néstor. Pues yo siempre tengo que, también como manifestaba eh, María Eugenia, tengo que darle gracias a Dios por este curso. Para mí siempre ha sido importante y yo creo que valió la pena repetirlo. Valió la pena repetirlo porque encontré en esta nueva versión como mayor profundidad, más organización en el planteamiento y me encanta pensar que lo voy a poder aplicar sin mayor dudas a lo que es el esquema de enseñanza que estoy armando. Entonces yo tengo que darte muchas gracias, gracias a ti y a los compañeros que también han dado aportes valiosísimos, han enriquecido. Yo creo que la participación de los otros es fundamental. Entonces, muchas gracias y espero con avidez el tercer módulo que ya sabes, el currículo que sé que tiene sus complicaciones, pero no tengo manera de agradecer al Señor y sabes que
Te conocí en Santa Cruz de la Sierra y pudimos intercambiar y nos dimos cuenta de que había un amor y una chispa muy especial por el tema de poder compartir con otras personas de una manera bíblica, de una manera donde los principios son importantes. Gracias, de verdad quiero agradecer a todo el equipo que puede estar detrás de esto, pero particularmente a ti por tu esfuerzo y a los compañeros por su intervención, de los que he aprendido muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Gracias por sus amables palabras. De Elías, Pastor Miguel también quiere hablar. Elías, María Elena, muchas gracias a ustedes, ¿no? Ana, Pastor Miguel creo que primero quería hablar, ¿no? Así ha hecho a su Sí, manito, sí. ¿o no? Yo estoy muy agradecido por el curso, ¿no? Cada vez estoy más enraizado en que el AEP es una herramienta para transformar la educación, ¿no? Mi experiencia, y todos creo sabemos que la lectura es uno de los déficits de la iglesia. No leen la escritura, ¿no? Entonces acá se incentiva mucho eso y para mí es una gran cosa. Muchas gracias por el empeño, por la dedicación. Yo siempre lo dije, ¿no? La Inge ha buscado tanto, ha viajado tanto, cuánta plata gastaría en averiguar, investigar y ha encontrado la mina, ¿no? Entonces nosotros estamos siendo beneficiados con eso. Entonces, muchas gracias porque aunque yo estoy como oyente, pero igual rescato cosas que en la primera vez no la había entendido, no estaba muy claro, ¿no? Por ejemplo, lo que ya vi, el método científico, qué tremendo es ese cuadrito que está ahí que sirve para muchas cosas, que sirve para muchas cosas, observar, planteamiento, hipótesis, experimentación, registro y conclusiones, para todo, hasta para mi vida, a ver cuál es el problema y demás, ¿no? Entonces, también otra cosa que hoy día, yo les llamo toques del espíritu cuando algo me llama la atención, por ejemplo, cuando hoy día dijo, nosotros no celebramos pasar de curso, celebramos el aprendizaje. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Eso es una frase tan sabia, porque muchos quieren pasar de curso sin ver si han aprendido. Entonces, Inge, muchas gracias. Gracias a usted, Pastor Miguel. Pastor Cristian quería comentar algo. Eh, Muchas gracias, ingeniera. Eh, Ha sido para mí algo tan importante poder ser instruido. Gracias doy por la oportunidad que nos da el Señor Dios Todopoderoso por darnos este privilegio de poder ser educados. Gracias, Master Teacher, por la educación que nos ha brindado, que nos ha dado este instrumento. Ser instrumento de Dios es muy importante. Agradezco mucho a Dios y a usted también, ingeniera, a mis compañeros también, a todos. Un saludo. Que Que el Dios los Señor, bendiga. que el Señor les bendiga. No sé si pueden prender sus cámaras un minutito, por favor, para verlos y despedirnos. Súper. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Mucho gusto el conocerles un poco más y bueno, nos vemos en la siguiente oportunidad. Gracias.